Aceptar. Ya estamos. ¿Estamos? Hola, Vale. bienvenidos a un nuevo vídeo de las buenas noticias en un nuevo espacio Esto saldrá en Casa 12, en el canal de Andrés. Y como siempre tenemos a Andrés Coronel, a Mónica Villalonga y a Sara Veneros. Y ahora os preguntaré cómo estáis. Y bueno, hoy de lo que se trata es de un espacio, una conversación consciente. Y lo que hablaremos del significado profundo es del número 9, de la luna llena en Capricornio y el paso de Marte por Virgo, en conjunción del nodo sur. Que vaya tela. Entonces, nada, ¿qué tal estáis? Andrés, Mónica y Sara. Muy bien, ¿qué tal? Hola a todos. Encantado de estar por aquí otra vez para compartir y hablar de nuestros temillas, para poner conciencia y ayudar a la gente. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Mónica? Mónica? Sara. Estamos genial, estamos ahí, ¿eh? Con todo el movimiento puertas de verano, con un calor sofocante, con eso de que Marte está en conjunción con el nodo sur, nos está trayendo, y luego la fuerza del Sol, ¿vale? Que está teniendo un movimiento también muy poderoso y potente. O sea Y, que bien, y caluroso, caluroso. caluroso. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Me encanta el verano, me encanta la piscina, me encantan las pozas. El Pozing You es mi nuevo deporte favorito. Bueno, siempre ha sido favorito para mí. Y entonces Posible. me encantan las pozas y todo, y la naturaleza. Y estoy muy contenta de que sea verano, porque reverdezco como las flores. Entonces, nada, contentísima de estar aquí con vosotros y muy feliz de veros. Así que nada, si queréis empezamos con unas preguntillas que teníamos aquí preparadas, bueno, preparadas por nuestro señor Andrés, sobre todo, pero bueno, vamos a hacer una pregunta, Mónica, porque normalmente no hablamos de numerología y es un tema que sabéis que me interesa a mí especialmente y a todos, ¿no? Y ese es el número 9. ¿Sobre qué representa el número 9 en la numerología? Más que nada por este año, ¿no? Que también está vinculado al número 9. Pues eso, qué energía trae a nivel colectivo y bueno, vamos cuéntanos lo que tú consideres, Mónica, antes de empezar con el tema de astrología, porque me parece interesante también meter la numerología, porque tiene relación también con este tema. Bien. Fijaros, mira, para saber la vibración del número 9, lo que hace el numerólogo, bueno, yo estudié con todo lo que trasladó Pitágoras, ¿vale? Pitágoras era un amante de la numerología, entonces dejó mucha información y mucho legado allí. Pero bueno, vamos a resumir. La fecha de nacimiento siempre se simplifica. Nuestra fecha de nacimiento tiene una urgencia interior que resolver en la vida, ¿vale? Entonces, cada vez que cogemos la fecha de nacimiento reducimos. Cuando es el año, se reduce el año. Entonces, 2 más 0 más 2 más 5 es igual a 9. También podemos sumar como 2 con el 0 serían 20, más 25 sería 45, que es igual a 9. ¿De acuerdo? Entonces, se dice que en el 2025 la frecuencia que hay anual es la del 9, es como una revolución solar en la astrología. La temática del año va a estar vinculada al 9. Y el 9 simboliza la gestación, porque estamos 9 meses dentro del estómago de una madre. Es el arquetipo que gesta. ¿Y por qué estamos gestando? Porque estamos en un proceso de cierre de ciclo, ¿vale? Para gestar algo, porque nunca viene separado el cierre del principio. Cuando se acaba algo es porque comienza algo. Entonces, aunque parece que estemos en un 9 como ciclo final de una década, del 1 al 9, estamos en ese ciclo de cierre, pero a la misma vez estamos gestando el inicio de una nueva aventura, ¿no? De un nuevo capítulo de nuestra vida. Entonces, cuando estamos vibrando en el año 9, estamos todos en un momento de soltar viejas patrones, estructuras nuestros para gestar o dar a luz las nuevas versiones nuestras. El número de 9 tiene mucha influencia porque se dice que es el que lo contiene todo. Por eso también estamos en un año a nivel superglobalizándonos, ¿no? Como lo vamos conteniendo todo. Porque el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 9 es el último. Y volvemos a la rueda del ciclo elevado. Entonces el 9 contiene las vibraciones de todos los demás números. Por lo tanto, es un número que habla mucho de la evolución de la espiritualidad y del camino recorrido con la mayor conciencia. Por eso se relaciona también al ermitaño, ¿vale? Pero da una interpretación colectiva de que el mundo se está globalizando y de que tenemos que ir hacia el servicio a la humanidad y ser mejores personas para nosotros y para los demás. Es un número que está muy vinculado
a la compasión, al amor incondicional, al perdón. Esas son cualidades y características que tiene el número 9, pero también está muy relacionado a la energía de Marte. Según Pitágoras, él no asociaba mucho la astrología, ¿vale? Pero si tenemos que ponerle algún tipo de resonancia, lo pondríamos con la vibración del planeta de Marte, que ahora luego hablaremos junto con Andrés, ¿no? De ese Marte que está en conjunción justamente con el nodo sur, que sería dejar atrás lo viejo, ¿no? Entonces está muy vinculado todo lo que vamos a hablar hoy con la energía del 9. El 9 es un número que se relaciona kármicamente también porque tiene, como he dicho, ¿no? Tiene un contexto de un recorrido, ¿no? Todo lo que yo he caminado, todo lo que yo he hecho. Y según lo que yo he hecho, fijaros que el número 45, que es igual a 9, sería a través de las experiencias mías del pasado, subo un peldaño de evolución siempre y cuando aprenda de ellas. O sea, aprovecho las situaciones del pasado para aprender y crecer. Y eso es la vibración del 9. Entonces, todos estamos también en una especie de aprendizaje de todo lo que fuimos para convertirnos. ¿Vale? La insatisfacción más grande que puede traer el 9 es estar mirando atrás continuamente a la siguiente numeración. Entonces, si el 9 mira atrás en el pasado, entonces se queda muy anclado en ello, se empeña a cerrarse en las situaciones que ya no, que están caducadas, que son obsoletas, y ahí es donde sufre y se convierte en lo que se le llama la víctima, ¿no? Porque está vinculado, Marte es eso, o es el guerrero o es el sumiso, ¿no? Entonces se convierte en una víctima el número 9. Entonces podemos ver que el victimismo, el arquetipo del victimismo puede salir mucho en la sociedad, o podemos ver que la fuerza y la voluntad de la sociedad de empezar un nuevo ciclo de transición, de evolución humana, sea hacia adelante. Eso sería por el 9. ¿Vale? Hay muchas más cosas porque el 9 trae mucho coraje, se le asocia a todos los que son los maestros, la gente iluminada como el ermitaño, en espacios de soledad, por eso muchos estamos también sintiendo, ¿no? En ocasiones una especie de soledad, pero a la misma vez se le asocia a Marte, que tiene que ver con el enfado, que tiene que ver con la impotencia, de lo que no hemos podido resolver o de lo que todavía está anclado en nosotros que no soltamos, porque hay que soltar y bajar esa intensidad. Entonces, ese 9, llamado también como el recorrido del alfa y el omega, ¿vale? Que son los chakras que está uno en la tierra y otro en el cielo, está ahí, el hombre en ese alfa y omega, estamos ahí, en ese recorrido, limpiando la tubería del Sushmana, que dirían en el hinduismo, que es la que va por el centro, ¿vale? Saliendo de Ida y de Pingala, que es lo femenino y masculino. Así estamos encontrándonos un poco con nosotros mismos en ese aspecto, ¿vale? Aprendiendo de la experiencia, este es el mensaje. Y el 9 tiene una cualidad, que si aprende de la experiencia y no se ancla en el pasado lamentándose, lo que accede es a un peldaño de conciencia y a una capacidad de autodidacta, ¿no? O sea, yo mismo puedo aprender de mi propia experiencia, yo me convierto en mi propio maestro, yo me convierto en mi propia divinidad. Y eso lo trae mucho el 9. Por eso ahora mismo, para la sociedad, estamos como víctimas y salvadores. A ver en qué lado nos colocamos. Porque vamos ahí, somos salvados, somos víctimas, nos hundimos, no nos hundimos, y el camino del perdón es un ritual muy bueno para el 9, ¿vale? Y si necesitamos ayuda durante este año 9, hay que pedirla. Importantísimo también, el ermitaño siempre mantiene una luz interna en nosotros y da sentido a lo que es la que necesitamos. Entonces, si sentimos necesidad de ayuda, la pedimos. Pedimos ayuda, porque yo no puedo bajar esta frecuencia, no puedo salir de esta obsesión, no puedo soltar este arquetipo, no puedo dejar de pensar lo que me pasó. Pido ayuda, ¿vale? Y el 9, en su justa medida, siempre estará a nuestro servicio, ¿de acuerdo? En sus acciones y en todo. Y Mira, una pregunta que recuerdo que en los cursos de numerología que los hemos dado aquí, yo me siento muy afortunado porque los hemos dado aquí en casa, que nos lo pasamos muy bien. Nos Sí, explicabas que los tres últimos números de la novena, o sea, de los 9 números, 7, sí, 8 y 9, tienen que ver mucho con la energía transpersonal, ¿no? exacto, Entonces, exacto. y entonces eso, por eso lo del ermitaño, ¿no? Y por eso lo de elevar la conciencia, ¿no? Por eso Sí, que lo comparamos un poco con astrología, también estarían pues, vinculados un poco a Urano, Neptuno y Plutón, de una forma diferente, obviamente, porque sí. no es exactamente igual, pero Sí, porque mira, lo que estás diciéndonos, ¿vale? Si lo asociamos astrológicamente, Marte rige a Escorpio en su astrología antigua.
hasta que aparece Plutón y es el que rige a Escorpio también. Pero Marte rige a Escorpio. Entonces, por eso este 9 tiene una frecuencia muy plutoniana o neptuniana, como podríamos decir, y muy marciana. Porque la fuerza de voluntad es lo que nos conecta con la divina presencia de lo transpersonal. Pero necesitamos la fuerza de voluntad, la chispa de la vida, que es Aries. Entonces, lo que está diciendo Andrés, la pregunta, sí, está muy conectado. Por eso, en esta vibración de número 9 estamos también en un proceso de trascender mucho el mundo de la materia y entrar mucho más en el mundo de la espiritualidad. Por eso también los planetas acompañan mucho la energía. Sí. También es un proceso 9 que cierra ciclos, también da pérdidas. Entonces también pueden acudir muertes, pueden perderse trabajos, puede perder dineros, o sea, trae pérdidas, trae aquello que ya no tiene que seguir en la siguiente fase de nuestra vida, va a desaparecer. ¿Puede ser doloroso? Sí. ¿Nos va a conectar con nuestro dolor? Sí, pero es necesario. Por eso es un número que tiene que ver mucho con lo transpersonal también. Lo que pasa es que requiere de una fuerza de voluntad muy grande. ¿Vale? ¿Qué necesitaríamos soltar a nivel colectivo y a nivel personal? Cada uno tiene que soltar a nivel personal lo que lleva mucho tiempo anclado en él, en una identificación que está anclado, hasta incluso en las adicciones, porque el número 9 está muy, muy asociado a lo adicto, ¿no? A las adicciones. Es que es muy curioso porque yo esta semana he estado hablando con personas de este tema, bastante. Y fíjate, me salió la carta del ermitaño en una tirada que hicimos. O sea, que es que es muy fuerte. Sí, es Lo- como puedo soltar una adicción. ¿Qué adicción tengo? No sé, me como chocolate todas las tardes, me voy a dormir a la 1 de la mañana todas las noches, fumo, cualquier adicción, porque la adicción no tiene por qué ser solo tabaco y alcohol, ¿vale? Puede haber muchas adicciones al juego, a la play, adicto a muchas cosas, a comprar. Entonces, es un proceso muy importante porque podemos soltar esa adicción que ya Pero no es tiene. verdad que está muy vinculado a las adicciones. Sí, porque está vinculado a Marte y Marte también está muy vinculado al deseo. Entonces el número 9 tiene un punto así como del deseo, Y, pero eso y es la vibración más baja de ese número, ¿vale? El número tiene vibración. Entonces en la más baja estamos en la adicción, en el deseo, ¿vale? En la parte de la arrogancia que tiene, ¿sabes? La humanidad ahora mismo está en un punto también entre la lucha en la arrogancia, ¿no? En que todos queremos tener la razón y ¿qué predomina más, la razón o el corazón, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? lo que pasa que yo también he visto que todo es muy plutoniano. Es todo muy Mm. tras lo transpersonal, muy super plutoniano. O sea, leer entre líneas y muy Sí, marciano todo, muy marciano también. la energía de Plutón y de Marte son muy parecidas, son destructivas. No es que evidentemente los astrólogos os vamos a decir que Marte es un planeta personal y Plutón es transpersonal, entonces no tiene nada que ver en ese aspecto, ¿no? Pero son muy parecidas porque son destructoras. De hecho, pues eso, Marte regía y a Escorpio también, Plutón rige a Escorpio, o sea, son guerreras. Cuando vienen ellos, vienen a destruir, a desmontar. Y las dos tienen una energía muy parecida en el deseo, que tiene que ver con las adicciones. Marte es muy deseoso y Plutón es muy obsesivo. Entonces el deseo y la obsesión juntos, pues es tremendo. Se convierte en eso, en la adicción. Pero si tuviéramos que decir algo a la humanidad, hay que soltar lo que está más desequilibrado de nuestra vida personal, ¿vale? Y luego a nivel colectivo lo que tenemos que hacer es empezar a ir hacia la parte del despertar espiritual, o sea, debemos de coger de la mano la espiritualidad, que es el camino más sanador que podemos encontrar para ir al perdón, para estar con uno mismo, para conocernos en nuestra divina presencia, la energía que divina que somos, o sea, todo eso es lo que nos entrega el 9, una fuerza de voluntad para vincularnos a lo espiritual y soltar cada vez más Sí, el ego, y soltando más. sí, soltarte. Luego, y sobre todo, yo creo que Mónica, los patrones emocionales, porque yo creo que emocionalmente, y además ahora me meto en el tema de la luna, ¿no? Que tenemos luna llena ya, ¿no? Y aprovecho de esta luna en Capricornio, ¿no? Y esto que nos habléis de este tema, ¿no? Yo creo que a nivel emocional siento que hay un desequilibrio, o sea, que no estamos muy equilibrados emocionalmente, cada uno por una historia. Yo siento, por lo menos en mí, que hay como una distorsión de la emoción y una exageración de la emoción en determinadas cuestiones, porque no hemos solucionado temas de nuestro niño.
de la infancia, ¿no? Entonces, no sé si ahora, volviendo a esta cuestión de la luna en Capricornio, esta luna en Capricornio nos puede ayudar o todo lo contrario, nos puede llevar a tener un exceso de emoción y a un exceso de engañarnos, y porque claro, engañar nuestros pensamientos para llegar a emociones que nos dominan, digámoslo así, en vez de al revés. Sí, totalmente. Le damos paso a Andrés y que haga la introducción con la luna en Capricornio, pero sí, sí, sí a la pregunta que tú estás haciendo. Sí, sí, totalmente. Y es que además el punto clave de la luna llena en Capricornio es que está en oposición al Sol en Cáncer. Es recordar eso, que es la dualidad Cáncer-Capricornio lo que se está moviendo este mes, en este ciclo lunar. Entonces, claro, Cáncer da mucha importancia a las emociones, a la familia, y claro, con la luna en Capricornio da importancia a la necesidad de seguridad, de orden, de estructura, de responsabilidad, de compromiso. Entonces, es una polaridad que podemos estar viviendo estos días como cuánto tiempo, por ejemplo, me quedo yo en casa, porque tengo que entender responsabilidades familiares, y cuánto salgo al mundo vocacional o al trabajo y desatiendo eh, la energía o el mundo interior en casa. Entonces, esa es la polaridad que estamos viviendo. Y obviamente, en todos los ciclos lunares, el proceso emocional se magnifica. Es como una lupa, o sea, que esto ya además es ciencia, o sea, que con los ciclos lunares suben las mareas, sube la vibración del agua corporal, y si no la gestionas bien, que uno de los quesitos del trivia que venimos a conquistar aquí en la Tierra como entidad, como alma que somos, pues es el quesito de la inteligencia emocional, que no todos los lugares en el universo tienen ese quesito. Y entonces, esto está magnificado este año en particular, yo creo, por eso hablábamos del número 9, por el pico de actividad solar, que también queríamos hablar de las llamaradas solares, de los flashes solares. Mm. También ese pico magnifica, y entonces en el ciclo lunar, en el pico del ciclo lunar, que es la luna llena, pues también podemos tener una tendencia a exagerar las emociones o las grietas del niño, que Cáncer también tiene que ver mucho con las grietas del niño, el victimismo, que va muy en línea con lo que decía Mónica del número 9. El número 9, exacto. Tú has dicho en oposición al Sol. Entonces, vamos a Sí, hablar aquí ahora también un poco del Sol. ¿Qué es lo que creéis que hay ahí? ¿Qué pensáis de las tormentas solares? Que se está hablando mucho ahora, bueno, hace ya tiempo, pero ahora escucho ya más gente hablar del tema de tormentas solares. Y escucho algunas cosas que yo, claro, hay como muchas verdades, líneas de verdad. Y un poco, ¿qué pensáis vosotros de todo esto? a ver, es que podemos ver lo que es el Sol desde varios puntos de vista. Entonces, el punto de vista de lo que es físico y desde el punto de vista de la santa ciencia, entre comillas, ¿vale? Que lo catalogo así. Las llamaradas solares son picos de actividad sí, de llamaradas, de explosiones solares que se producen, que la ciencia los llama eyecciones de masa coronal, que salen del Sol y llegan y chocan con el campo electromagnético de la Tierra. Entonces, eso produce un efecto físico. Entonces, esto es medible y eso, hay personas que se dedican a eso, los científicos, pues se dedican a revisar eso y produce un efecto determinado. Entonces, que puede producir conflictos en las comunicaciones o que se dejen de funcionar los satélites o que se ven auroras boreales en latitudes más inferiores al polo norte o al polo sur, que incluso en latitudes como en España se han llegado a ver, aunque sea brevemente. Entonces, esos son los efectos a nivel físico. Pero luego también lo importante que hay que tener en cuenta con el Sol es que, bueno, ya sabéis que somos de la creencia que el Sol es algo creado y que todo el sistema solar es artificialmente creado y que a través del Sol nos llega información cuántica. ¿Cómo llega la información cuántica? O sea, son códigos como si fuesen las hélices del ADN, y todo es a través de geometría sagrada. Pues esos códigos de información los recibe nuestra alma, los recibe nuestro mundo inconsciente. Y entonces, dependiendo de cómo estemos alineados nosotros a nuestra divina presencia o no, pues a veces lo vivimos en sombra, lo podemos vivir como insomnio, fatiga, irritabilidad, ansiedad, y esto también magnifica el impacto del ciclo lunar en cada mes. Y surge también, con estos picos de actividad solar o estos códigos de información que llegan del Sol, la oportunidad de liberar viejos patrones antiguos. Entonces estamos en un año de vibración de año 9,
que comentaba Mónica, donde es bueno soltar, con un pico de actividad solar, que también recibimos códigos de información que nos invita a soltar viejos patrones del ego, de la identidad, y que nos invita a conectar con nuestro yo superior, con nuestra divina presencia, como lo queráis llamar. Un poco resumido así, es lo que Bueno, yo... increíblemente lo que también cogemos aquí es como todo está entrelazado, como todo va a un, todo está muy, pues eso, muy entrelazado, muy, todo tiene que ver. La luna, el sol, todo. Sí, 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 sí. el universo se ha puesto de acuerdo y nos ha entregado la llave del universo, la llave de la puerta de salir del enredo, del laberinto. Estamos teniendo una posibilidad, oportunidad o bendición de poder ser cada vez más conscientes de cómo funciona todo. En realidad, tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo dual, la vida y la muerte, que nos la enseña mucho la vibración del 9. Por eso antes lo que decía, se cierran ciclos, pero a la misma vez se está gestando un nuevo ciclo, pero en un grado nuevo. Si cogemos el 20, 25 y lo sumamos son 45, y el 45 es aquel que aprende de las situaciones del pasado para subir un peldaño en la evolución. O sea, tenemos que aprender, y nuestro pasado no solo es esta vida, nuestro pasado también forma parte de todas nuestras vidas pasadas. Es que esto es lo que está queriendo decir Andrés, ¿sabes? Por eso está el sol interviniendo mucho en nuestro ADN, porque se está limpiando no solo la vida de Mónica, Sara, Andrés o Julián. Se está limpiando vidas que tenemos atrás, que el número 9 también nos habla de ese karma o de esas vidas pasadas. Por eso antes hablaba Andrés. ¿Puede estar vinculado a los planetas transpersonales? Sí. Puede estar vinculando a Urano, que es el cambio, y nosotros pasamos en la gestación, pasamos de estar dentro a estar fuera, es un cambio muy grande. Puede estar vinculado a Neptuno, sí, porque es la disolución. Nosotros a través del 9 disolvemos el ego, la identidad, y puede estar vinculado a Plutón, que es un planeta que trasciende y que tiene que ver con la muerte. Por lo tanto, puede estar vinculado al 9 porque es el cierre de un ciclo, la muerte, ¿no? Para renacer. De hecho, el número 45 se le llama la regeneración. Entonces, luego, ¿está vinculado a Marte también? Sí. ¿Por qué a Marte? Porque la fuerza del guerrero es la que necesitamos. Todo empieza con la chispa del fuego. O sea, si está vinculado el 9 con Marte y en Marte está ahora en conjunción con el nodo sur, igual que todo lo que estamos viendo con la luna en Capricornio, nos está dando una fuerza importante de determinación. No podemos quedarnos en la parte de la excusa, del niño, como decía Andrés, de que estoy herido o herida, todo el tiempo quedándonos siempre en el mismo comportamiento. Estamos repitiendo continuamente comportamientos desde el lado inconsciente. Entonces, bueno, pues claro que está todo relacionado porque todo tiene el propósito de entregarnos mayor conciencia a través del sol, a través de los astros, a través de los números. Mm, totalmente. Y todas estas cuestiones que estamos hablando a nivel personal, a nivel colectivo, ¿qué está pasando? Porque tenemos como también está saliendo mucha del fondo de las cloacas. Esto tendría que ver más bien con Plutón, pero bueno, ¿qué está pasando también? Este Marte en Virgo y en conjunción con el nodo sur y esta luna, ¿cómo nos afecta a nivel colectivo? Sí, bueno, yo ahí diría que a nivel colectivo hay que darle mayor importancia a los planetas lentos, ¿no? Primero a nivel social, Júpiter y Saturno, que Júpiter está en Cáncer, que está exaltado, expandiendo los valores familiares, y Saturno, que está en Aries, haciendo conjunción con Neptuno. Eso por un lado. Pero es verdad que Urano en Géminis, que hicimos el anterior vídeo hablando de Urano en Géminis, es lo que está haciendo que salga mucha información, y va a salir mucha más en estos próximos 7 años que va a estar Urano en Géminis. Pero es verdad que Marte en Virgo, por responder a tu pregunta, Sara, viene a ser como el regente de esa famosa conjunción Saturno-Neptuno en Aries. Entonces, Marte tiene que ver mucho con la acción, con cómo ejercemos el poder. Entonces, en Virgo, en un signo de tierra, esa fuerza agresiva está un poco encajonada, no puede salir libremente. Es verdad que hay una capacidad muy fuerte, quien nace con Marte en Virgo tiene una capacidad muy fuerte de acción analítica, de ser meticuloso, perfeccionista, pero a la vez también puede ser muy duro consigo mismo cuando se equivoca. Entonces estamos hablando de que a un nivel colectivo
pueden haber errores o fallos en los análisis o en la percepción de los datos o en los hechos o en la información, que eso trae como consecuencia el efecto de conjunción Saturno-Neptuno de desilusión. Es que yo tenía una expectativa sobre algo y que llámese como que soy fiel a un partido político, de izquierdas o de derechas, y que entonces sale esa información y entonces ya me han como traicionado, desilusionado, decepcionado y ahora ya me enfado. Pero ese enfado, de momento, con ese Marte en Virgo, se queda un poco encajonado, como metido hacia adentro y no acaba de explotar. Que luego hay otras tendencias que sí que hace que salga algo, pero de momento está ahí encajonado. Entonces, ahí es lo que nos pide esta energía. Yo creo que es como cambiar un poco la visión de no querernos el teatro tan fuerte de la dualidad y vivir los errores o todo el teatro de lo que estamos viviendo a nivel colectivo como un juego, y vivir nuestros propios dilemas a la hora de actuar o incoherencias como un juego también, como aprender del error, pero sin fustigarnos, sin darnos con el látigo, que esa es la tendencia con Marte en Virgo. A culpa. La culpa, famosa culpa. ¿Cómo era eso que decíamos nosotros de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Madre mía, la una culpa, programación, la una programación. Pero programación, fíjate que la vamos, culpa, Anunnaki. totalmente lo iba a decir yo, o sea, yo creo que estamos metidos, yo creo que si yo soy muy de guerrero interdimensional, lo sabéis. Este hombre dice que todo está intervenido, pero también es que yo creo que ahí no controlamos muchísimas cuestiones, y yo creo que hay determinadas entidades que nos hacen estar en ese bucle sin salir, sin salir, sin salir. Que es cierto que el trabajo es personal, pero es que hay veces, de verdad, que no sé, que han puesto el planetita aquí y el planetita allá para estar completamente en bucle y estar en un sistema totalmente repetitivo, que nos hace que no salgamos a veces de lo mismo, porque a mí a veces me pasa, estos días algún día estaba triste, triste, y no sé por qué estoy triste, triste, de repente, luego se me pasa enseguida, pero, ¿sabes? Como entrando en bucles mentales que yo pensaba que, digo, esto está ya desaparecido, y hay algo como que es un botón que determinadas entidades o nuestro propio inconsciente activa el botoncito bueno, pues para entrar en esos bucles mentales y luego emocionales. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo nos favorece los planetas o el cielo o lo que sea para poder revertir esa enfermedad mental? Porque al final siento que es enfermedad mental. Bueno, para mí, el punto principal de todo esto, y más teniendo la conjunción de Neptuno con Saturno en Aries, como ha dicho, y de regente, fíjate que llevo el bolígrafo rojo además, y el regente de Aries, el Marte que está en el nodo sur en conjunción, ¿vale? Soltar la necesidad de estar peleándonos siempre. O sea, esto, en pocas palabras, ríndete. Yo sé, y estoy totalmente de acuerdo, que los enemigos están tanto físicos como no físicos, esto lo tenemos claro. Pero en el momento que nosotros bajamos la frecuencia de la lucha, en el momento que nosotros empezamos a soltar la necesidad del deber, de ser críticos con nosotros, de ser perfeccionistas o exigentes con nosotros, de vivir en la culpa con nosotros, de anclarnos en el error con nosotros, en el momento que nosotros dejamos la necesidad de pelearnos, de evitar el conflicto, de estar en continua pelea o resistencia, ahí empezaremos a encontrar una nueva frecuencia que está más conectada con el corazón, que es lo que amamos todos. Y entonces vamos a ser como la típica luz esa que se enciende de los mosquitos, que lo venden los chinos, ¿vale? Que cuando se acerca un mosquito hace el mosquito y se queda electrocutado. Pues esto. Pero todavía somos una bombilla del porche de casa, porque todavía vivimos en el conflicto, todavía vivimos en el deber de seguir criticándonos, de seguir exigiéndonos, todavía vivimos en esa posición de no rendirnos. De poner la frente al suelo, que se dice en el yoga. En el yoga, cuando se hace el saludo al sol, la primera intención del movimiento es que la asana ponga la frente al suelo. O sea, la mente baje a los pies. Que eso es, empieza en Aries todo y termina en los pies de Piscis. Entonces, para mí, lo más importante es suelta el conflicto, suelta la necesidad de estar peleándote siempre, de estar en alerta y de estar en un estado, bueno, estrés no podríamos decir, ¿no? Pero de alerta. Eso es para mí, en un estado de control.
¿vale? Y entonces convertirnos en las lámparas eléctricas, esas que cuando cada vez se acerque un intruso, sea físico o sea no físico, lo podamos quemar. Porque para eso también está el movimiento del Sol que ha explicado muy bien Andrés, ¿sabes? Para que vamos a tener una frecuencia más alta. Entonces soltemos la necesidad de pelear con todo, de estar enfrentados con todo, que si el pasado, que si el futuro, o sea, cada vez es más el presente, el momento presente. Vivimos normalizando la vida. Y cuando normalizamos la vida, Luego la dramatizas. ya, ya es horrible. No, no Lo podemos. que sí creo yo es que al final, como sí, yo he entendido una cosa, de un tiempo a esta parte, y es que al final, cuando nos pasa algo que a priori vemos algo negativo, luego, fíjate, aunque nos intervengan, Sara, aunque nos estemos ¿Eh? monopolizando, pero somos nosotros desde otros puntos los que hemos hecho que eso ocurra. Hemos utilizado ese contexto para tener la oportunidad, a lo mejor, de crecimiento, de crecer, o se nos presenta esa oportunidad, a ver si se coge, si no se coge, pero al final te das cuenta de que todo lo habías fabricado tú. Da igual si te intervienen, si te monitorizan, da igual, era lo que tú necesitabas. Hemos utilizado todas esas fichas, todos esos peones para cumplir nuestro plan, que es lo que al fin y al cabo venimos a hacer aquí. Y no hay excusas, es cierto que no hay excusas. Bueno, Sí, y esto, recuperar el poder y ver que nosotros tenemos el poder, no nada externo, sino que nosotros tenemos la responsabilidad también el poder, ¿no? El ¿cuánto poder sobre todo tiempo? de perdonarnos a nosotros mismos también. Es que claro, la culpa la han introducido a nivel de ADN celular, vamos, lo han introducido muy bien. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? ¿Cuánto puede estar vigente, Andrés? A nivel colectivo, personal, todo. Si hablamos con respecto a Marte, es que la buena noticia es que Marte va muy rápido. Entonces, este mes de julio es donde está mayormente esta tensión con el nodo sur, o siendo esa conjunción, y va a durar hasta el 31 de julio más o menos. Pero es verdad que luego, cuando Marte salga de Virgo y empiece a llegar a Libra, ahí va también a crear mayor tensión, porque va a ser oposición a ese Saturno-Neptuno en Aries, y va a ser cuadratura luego también con Venus, que estará por Cáncer, y con Júpiter, con lo cual ahí yo diría que la primera quincena de agosto Marte va a estar causando bastante tensión. O sea, todo lo que ha estado encajonado o va a estar encajonado, esa energía de rabia, hasta el 31 de julio con Marte en Virgo, va a salir disparado durante la primera quincena de agosto. Así que desde mi punto de vista, esta es mi interpretación, No, espero que pero llegue a mucho. claro, dices, ostras, no, esto nos está dando un respiro para lo que va a llegar, ¿no? Entonces dices, joder, pues menos mal que es un respiro. Yo pensaba que respiro ni nada, aquí no hay respiro, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que las personas que están más despiertas o abiertas a esta información lo viven a nivel interno como más tenso. Igual ya luego cuando sale y explota el meollo, pues explota, pasa en la Tierra las cosas que tengan que pasar, y dices, Pues bueno, pues ya está pasando algo, por lo menos bueno o malo, pero están pasando cosas. Y entonces el espiritual como que se relaja un poco, porque dice, bueno, ya ha salido de mí toda esta energía que yo llevaba dentro. Pues ya no la noto solo dentro, sino que la veo manifestada afuera. Pero es al final como un reflejo de los conflictos internos o, como llamaba Jung, los desequilibrios entre la pareja interna, o sea, nuestro mundo femenino y masculino, sentiría el ser, que producen esos conflictos internos y que luego se manifiestan fuera. Él decía que había que hacer una boda alquímica, una boda sagrada, una boda alquímica, que la se explica muy bien María José, eh, para ser más coherentes con nosotros mismos. Mm. Pues a medida que las hormiguitas, los 144.000 seres despiertos de la humanidad, vayamos siendo cada vez más coherentes, esos conflictos tendrían que desaparecer. Y entonces tendremos un nuevo nacimiento. Como estamos en un año 9, el año siguiente será un número 1, y entonces tendremos que honrar lo nuevo que viene. O sea, tanto honrar nuestro propio nacimiento, porque hemos nacido llamándonos Sara, Mónica, Julián o Andrés, honrar nuestra carta natal o honrar nuestro pasado, haciéndote maestra de ella, pero abriéndote a lo nuevo. O sea, disfrutando de la nueva capacidad creadora que vamos a tener, que eso es un nacimiento. Claro. Pero fíjate que lo que sí que noto, como he visto en la gente
que aparentemente no está despierta, aparentemente, entre comillas, porque yo creo que aquí hay mucha gente que que se dan cuenta de las cosas. Hay gente aparentemente no despierta, todos, con la gente con la que yo hablo, que tienen bueno, esa manera de actuar o de ser en estos momentos, piensan o sienten que están barruntando algo. Todos sienten que algo va a pasar, pero todos. Y yo conozco a mucha gente que en estos temas pues no es muy afín, ¿no? Pero todos sienten esto. ¿Por qué están sintiendo esto? ¿Por qué? Contadme, ¿qué pensáis sobre el tema? Julián, también por Bueno, ti. sí. Sí, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que, claro, es que es la percepción ¿Qué de la piensas tú, intuición, Julián? No Julián. te escucho, Andrés. Yo que puedes hablar con más gente de todos estos temas y la gente te escucha. Otra cosa es que ahí haya dentro de la nuez algo y eso esté vacío, que con lo cual no se puede hacer nada. O te escuchan y a lo mejor parece que sí, pero luego es que no. O luego es que sí, vete tú a saber. Quiere decir, bueno, yo digo que hay la luz, la oscuridad y el residuo. El residuo que ha generado a nivel, pues todos los miles de años matándonos entre nosotros, genera un residuo. Y luego el tema de COVID, pues todo lo que ha sucedido, que no se puede ni hablar. O sea, que es muy deprimente que en el tiempo que estemos no haya libre albedrío para poder comunicarnos y decir lo que realmente pensamos, como nos tienen coaccionados de una manera u otra. Y bueno, cada uno desde su puntito está haciendo su oficio para lo que Mm, ha venido, en conjunto con los guías, los seres. Y cuando hablas con ciertas personas de tus guías, de vidas pasadas, no sé, la gente lo recibe más o menos bien. Ahora, también yo sé que son familias que ellos van a su trabajo, pagan sus impuestos, tienen sus hijos, pero es que no hay nada más. Les han robado el alma, no hay nada. A lo mejor me está diciendo un muñeco que sí, pero vete luego tú a saber. Al final es coger tu camino y ya está. Rodearte de la gente empática y ya saben, señores, búsquense amigos, búsquense una pareja, búsquense un psicoterapeuta en estos tiempos, es necesario para, sobre todo para tomarse la sopa en un momento, porque nosotros llevamos ya unos años quitando capas de cebolla, pero hay gente que, ostras, comerte la sopa de una tacada es durillo, ¿eh? No sí, me gustaría estar ahí. Yo quiero estar donde yo pero estoy. eso. Y perdona, Andrés, que te he cortado, que es que, bueno, que te he cortado, que estabas hablando y te he cortado, No, perdona. sigue tú, No Andrés, pasa, venga. Sí, sí, Tú sí, que... que es que te he no pasa cortado nada. porque... No, no, en línea de lo que decía Julián, esto es un poco como Neo en Matrix, ¿no? Cuando despierta y sale a la realidad, a la verdadera realidad, dice esto no es verdad, esto no es verdad, y empieza a vomitar. ¿Sabes? Es lo que dice Julián de como tomarse la sopa de una sola atacada. Pero claro, todo va en línea en función de cada quien, de cómo esté conectado a su alma y a su capacidad intuitiva, y eso es lo que nos ayuda a digerir realmente todo lo que pueda venir, porque es que te haces maestro de tus miedos, de tus propias grietas en autoestima y el empoderamiento. Y sabemos que cuando nos vamos accedemos a otra realidad, con lo cual cualquier cosa de lo que pueda pasar aquí en el planeta, en el fondo nosotros sabemos que bueno, estamos cumpliendo una función que está en historia y que el día de mañana nos tendremos en este cuerpo, en esta cara y estaremos realizando otra función, ya sea encarnados o desencarnados. Con lo cual, en ese sentido, tenemos como esa seguridad en esa creencia, ¿no? Entonces va a depender mucho de los sistemas de creencias de cada quien y de los filtros con los que cada quien ve la realidad. Eso es lo que nos enseña la astrología, que cada quien ve la realidad con unos filtros diferentes, filtros subjetivos. Exacto. La humanidad te está sintiendo que va a cambiar algo, seas consciente o no seas consciente, te trabajes o no, se percibe en la energía, por todo lo que hablamos, ¿no? En la astrología que entra mucho el aire, el elemento aire que ha entrado. Entonces todo eso, con mayor o con menor conciencia, la gente lo está percibiendo. Y llega el momento eso, ha llegado el momento de soltar la mochila, esas cargas, las historias que traemos todos, las luchas, los conflictos, como está comentando Andrés, igual que Julián, y hacernos cada vez más responsables de nosotros mismos en la realidad que creamos. Porque es muy difícil, fijaros, ayer yo pensaba, ¿no?
yo pienso de una forma. Esto es lo que me pasa a mí, porque claro, con Acuario entrando con tanta fuerza con Plutón y ahora Géminis, que entra Urano en Géminis, la mente nos dais cuenta que no para. Últimamente estamos, aparte de que, bueno, podemos tener insomnio, más cansancio o menos horas de dormir, más ansiedad, bueno, el sistema nervioso más alterado, todo esto, ¿vale? Pero ahora hay pensamientos muy profundos y es como, yo estoy en mí, yo pienso de una forma, ¿vale? Y estoy creando una realidad y esa realidad es lo que necesito yo para evolucionar como alma, porque se trata de estar aquí para evolucionar como alma, aparte de estar encarnados en un cuerpo, entender que este es el, el traje, ¿no?, que lleva nuestra alma. Entonces, mi forma de pensar es única. Me vuelvo a hablar del sí mismo en el viaje del héroe, donde Guillermo y María José juntos comparten la explicación de que mi realidad es solo mía, mi verdad es solo mía. Yo no puedo pensar igual que Juliano, igual que Sara, igual que Andrés. No tengo ese pensamiento, tengo el mío y estoy creando esa realidad. Entonces, ahora que la humanidad está como el colectivo siempre está mezclado, pero ahora se mezcla mucho más, ahora percibimos mucho más, por eso también tenemos que soltar mucha parte de nuestra lucha para poder entrar en la compasión y en la empatía, que tenemos que saber estar en el lugar del otro. Y en la Es humildad, Totalmente, y claro, es ser súper humilde, difícil. ¿Cómo ser voy a poder humilde. entender a... totalmente. Claro, es que... Entonces, este año 9 nos enseña a eso, mucha cierta parte, porque tenemos tanta carga de la culpa. Cuando el nodo norte, perdón, cuando el nodo sur junto en conjunción a Marte en Virgo, que ha explicado muy bien Andrés, estamos guardando la rabia dentro, pero también estamos guardando la autocrítica, la exigencia, lo que he dicho yo antes. Esa rabia está generada por un exceso de control, por un exceso de autoexigencia, por un exceso de crítica, por un exceso de perfeccionismo, porque eso es Virgo, el crítico. Ah, vaya, es que tú no entiendes que yo te estoy explicando esto. No, no. Entonces, la vibración del 9 y todo el movimiento de Neptuno en conjunción a Saturno, de esta luna llena en Capricornio y de todo lo que llevamos viviendo, está dándonos la clave. Soltamos, tenemos que soltar los miedos, evidentemente, pero soltamos esto. Soltamos ya el enfrentamiento con el otro. Está continuamente en lucha, está continuamente en control. Tenemos que entrar en la empatía y compasión con el otro también. Para eso estamos en una vibración 9. Todos a hacer voluntariados, todos a hacer altruismo. Hacemos algo a veces desinteresadamente, estamos haciendo una obra de karma yoga realmente. Nuestra vida se compone de intereses o tiene actos altruistas. Actuamos desde la mente siempre con el corazón, o sea, por eso estamos en un momento tan transpersonal y es súper bonito soltar lo que no te pertenece sin tener miedo a lo que viene, porque claro, yo me he identificado en la Mónica, que es astróloga, que es numeróloga, que hace terapia, pero también estoy identificada en muchas otras versiones de mí. Y todo eso, de este presente hacia adelante, según los astros del cielo, no es con lo que tengo que ir. Mi viaje va sin mochila. ¿Y Para que... habéis notado que ahora hay temas del tema de salud? Para mí, yo estoy muy centrado en la salud, pero también está el cuerpo, o sea, el trabajo. O sea, ¿estáis notando esto? Sí, bueno, es que la energía de Marte en Virgo, claro, Claro, Virgo tiene que ver mucho con la salud y con las rutinas y con el cuidado del cuerpo. Y es verdad que la rabia no expresada, con Marte en Virgo tenemos una mayor tendencia a somatizarlo en el sistema digestivo. claro. Estomacales o indigestiones o estreñimiento. Entonces, hay mayor tendencia. ¿Qué viene bien? Pues, descontrolar. Pues jugar el polo opuesto, Piscis, música, baile, danza A mí no o... me digáis eso, que yo... Sí, 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 mover el sí. cuerpo a la playa. Yo viviese en Palma de Mallorca y todos los días un bañito en la playa, aunque sea de noche. No me lo quitaría nada. Envidia que me das. Entonces, Oye, estás invitado cuando quieras, machote. ya lo sé, ya lo sé. Mucho calor, ¿eh? Pero, pero es eso, es que hay una tendencia a somatizar. Entonces, que tienes planetas en tu carta natal en signos mutables, Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis, pues te afecta más. Tienes esa mayor tendencia y te causa más tensión y somatizas más. Tienes esa mayor tensión. Que tienes planetas en Tauro y Capricornio, la acción de Marte en Virgo te favorece y igual estás más relajado. Pero claro, va a depender del conjunto de la carta a nivel general.
en la carta natal de cada quien. Que tienes 48 años, también, a nivel También, numerológico. obviamente, Porque somática de una... Obviamente te cansas más con 48 que con 30, eso por supuesto. Pues nada, yo creo que podemos cerrar, o sea, podemos, si queréis, se me ocurre, hacer un resumen de qué podemos hacer para llevar estos cambios. Ya lo hemos hecho un poco, ¿no? Pero para cerrar, si queréis, ¿no? Cómo llevar estos aspectos planetarios y personales, nuestros planetas interiores, qué podemos hacer o qué se nos recomienda hacer. A ver, Bueno, empieza tú, Mónica. bueno, termino con lo que ha dicho Andrés. Empiezo con lo que ha terminado Andrés diciendo. Estamos en verano, vámonos a la playa, por favor, a la montaña, a la naturaleza. Y esto es clave. Y hacer deporte, ¿vale? Aunque haga calor y todo, no nos quedemos muy apalancados ni estancados. Es bueno hacer deporte, ¿vale? Y sobre todo, para mí es importante que tengamos una buen hábito, un buen hábito. Estamos en Virgo. Y de cierta manera, lo ha explicado Andrés, yendo a la polaridad, ¿no? Del nodo norte estaría en Piscis, o sea, vamos a disfrutar del agua, del canto, del baile, de hacer deporte, pero a la misma vez también vamos a darle conciencia a Virgo. Y Virgo es, voy a tener un orden en mi día a día. Pues me voy a levantar todos los días a las 8, salgo a caminar, o sea, tener una agenda que me vaya a hacer un bienestar. Si sé que toda mi enfado, mi rabia puede estar contenida en mi estómago o en mi hígado o en mi páncreas, pues oye, pues no me voy a poner también a tomar carne con la cerveza en plenos 40 grados en Mallorca, pues me tomo algo más fresquito, ¿no? Algo que me ayude entonces también a educarnos en la forma de alimentarnos, porque si no Virgo, que rige la casa 6 como todos los que conocemos la astrología, va a estar muy, muy presente en el cuidado de tu salud y tu enfermedad, claro. Te lo va a estar recordando. Entonces, para mí, eso importante. Después, lo has comentado, Julián, y lo he dicho en el número 9 y lo estamos diciendo todos, pedir ayuda. O sea, si necesitamos ayuda, pedir ayuda. Y si tenemos que ir a procesos terapéuticos, ir a procesos terapéuticos. Liberarnos de nuestro enfado no es cualquier cosa y normalmente hay que hacerlo solo, pero mejor acompañado. O sea, la voluntad es tuya, pero no estés solo en este camino. Estamos todos juntos, nos estamos globalizando. Somos grupos, familias, ¿vale? Las que nos vamos a ir arropando. La luna en Capricornio, cuando está en su baja frecuencia, es una luna muy fría. Pero si tenemos ahora una luna en Capricornio en el cielo, ese tránsito nos está enseñando a que podemos ser familia, ¿no? Y que la familia, los amigos, todos nos pueden ayudar a conectar más con el calor, ¿no? Estar tan solos también es muy poco penoso, ¿eh? Sentirnos solos. Entonces hay que agruparse y estar con amigos y estar con gente, ha explicado Julián, afín a ti, que resuene contigo, compartir. Esto es lo que diría yo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y para mí eso, la energía de Marte en Virgo en luz, eso por su lado positivo implica mucha capacidad de análisis sin machacarte y de autoobservación, sin juzgarte y sin darte con el látigo. Entonces aplicar esa energía está bien. Y curiosamente, según has empezado a hablar, Mónica, de lo del juego y la diversión, te saco una cartita esta de los angelitos que nos encanta. Muy Me ha bien. salido Play. el play, el juego, para llevarlo, así que como consejo, para llevarlo bien. A mí me ha salido Sacar al work. niño. A mí me ha salido work. Bueno, pues tú igual has jugado mucho ya y te toca moverte. Jugar Te toca menos. jugar menos. Pero mira, vamos a poner la energía de Virgo, Julián. La energía de Virgo es el trabajo. La casa 6 son los opositores, el trabajo, ¿vale? Pero el trabajo desde el servicio lo hago porque es vocacional, me gusta lo que hago. Porque me apetece. Porque me Claro, apetece. me crezco, maduro, me enriquezco. No solo lo hago porque es un deber. Esta luna en Capricornio nos pide que soltemos la obligación y el deber. Si no, siempre estamos, debo, tengo, ¿eh? Estos son mantras. Entonces, pues bueno, vamos a disfrutarlo. Me gusta, me apetece, me divierte. ¿Vale? O sea, que aunque sea work, que sea trabajar, que sea por disfrute y porque te encanta. A él y a todos, porque muchos trabajaremos en verano. Hay muchos que estarán en la playa y otros que estarán trabajando. Entonces, a todos. Y una pregunta para Sara. ¿Qué consejos le darías a las madres y a los padres que tengan hijos? Bueno, yo como tengo tantos hijos, pues te puedes... No, mis hijos son mis alumnos y mis discos.
Pues no sé si soy yo la más indicada para aconsejar. Entonces le Claro paso la que bola sí. a Andrés. Hombre, o sea, con Marte en Virgo, pues mira, si nos ha salido la palabra de jugar, es que yo creo que hay que conectar con primero conectar con tu niño interior, ¿no? Para cualquier frustración, porque los niños, ¿qué pasa? Son más susceptibles a todas esas energías que hemos estado hablando antes, de que hay interferencias, de que pues, cuando van a una actividad con muchos niños, pues vuelven pues, con muchos murciélagos en la cabeza, entonces hay que drenar esa energía. Un niño no sabe gestionar esa energía. Un niño llora, grita, que hay una parte de eso que a nosotros nos viene bien, porque un adulto no grita ni llora. Tenemos que gritar y llorar los adultos para limpiarnos, liberarnos y luego ya desdramatizar lo que le pasa a tu hijo o a tu hija y poner amor, poner conciencia y comprensión. Pero es verdad que a medida que vas teniendo herramientas, puedes ayudar a tu hijo. Bueno, ahora en tu habitación vete a gritar si te sientes frustrado. No te juzgues, no te critiques, porque es verdad que con cómo está la energía pueden tener una tendencia a pensar negativamente de ellos mismos, a juzgarse, a criticarse y a machacarse, como también lo hacemos los adultos. La diferencia es que, por lo general, un niño va a tener la tendencia a expresarlo más fácilmente o a manifestarlo de alguna forma. Pero una cosa quiero decir, que yo creo que los niños hoy en día les faltan límites. Y ahí lo Totalmente. dejo. Les faltan límites a todos. A todos, porque o sea, igual yo soy un poco gargamel, pero es verdad que les faltan límites y contestan, no tienen ningún respeto a la autoridad, a las personas mayores. Y ojito con eso, porque está bien que ellos tengan su propia manera, pero yo creo que igual nos puede ayudar este Virgo a ponerles límites en general. Eso lo quiero Totalmente. decir como coletilla. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y es que además vivimos una etapa, que esto lo dicen los psicólogos y los psiquiatras, es que estamos viviendo una etapa muy difícil, o en una época, una era muy difícil para los niños en cuanto al uso de las pantallas, que es que condicionan mucho la mente, hacen que la corteza prefrontal del cerebro, que aprende a través de la conversación y a través del intercambio con los adultos y otras personas, no se esté desarrollando bien. Esto es un problema reconocido por la ciencia, ¿eh? Es un problema, un grave problema. Y entonces ahí tenemos los padres que tomar acción, poner límites y limitar mucho eso o buscar una salida alternativa. Que si no, es Pero no que... limitar eso solo, o sea, no es solo la culpa de las Sí, no, no, no. pantallas. Yo creo que en Sí, general los niños hacen lo que les da la gana y no es bueno para ellos, y es lo yo que creo, ¿eh? Que hagan lo que les da la gana porque al final se convierten en dictadores y luego cuando son mayores les va a suponer un problema, ¿sabes? A ellos y a sí. nosotros cuando seamos más mayores. Es lo que yo creo, ¿eh? Es una No, no, estoy crítica. totalmente de acuerdo. Y es que además, si hablamos de la energía de Marte, que va muy en línea con eso, es que hay una desconexión de esa fuerza agresiva, instintiva, que yo la he vivido en mis propias carnes, con mi hijo, al ponerle límites, que no estamos en un contacto sano con esa energía. Entonces, al tú no tener como adulto un contacto sano con esa energía, dificulta el hecho de que tú puedas poner límites o utilizar esa fuerza de energía agresiva sin culpa. Porque lo que pasa a muchos padres y madres es que ninguno quiere ser el polimalo. No, pero la frase sería porque yo pongo a Virgo por testigo que mi Marte. Sí, Ah, muy bueno, muy bueno. Julia. sí. No, Entonces, los pero adultos, para poner los límites correctamente y utilizar esa fuerza agresiva e instintiva correctamente, tenemos que sanarla. Los adultos, para ponerla bien y utilizarla bien y poner el límite adecuado. sí, parte de los problemas que pueden tener muchos adolescentes y niños en esta época de vida o en esta era de vida es porque la autoridad de los progenitores está reñida, está mal colocada. Entonces, poner un límite lo tienes que poner como desde el poli malo y como nadie quiere ser el poli malo, tiene un sentimiento de culpa y eso hace que venga tú, yo, se pase el padre y la madre la pelota y al final el niño Ah, cuando hay dualidad, recordad que la dualidad es tan buena como mala, entendido como si nos polarizamos mucho, nos confundimos. Cuando tú a un niño le pones una norma y luego se la quitas, le levantas el castigo o le pones un castigo mayor del que tiene, lo estás completamente mareando. Eso es lo que se llama la manipulación emocional, ¿vale? Decirle una cosa y luego hacer otra. Y lo mismo con la culpa.
Si tú estás mandándole algo, pero lo estás haciendo desde tu falta de autoridad y desde tu culpa, pues ese mandato el niño lo está percibiendo como, bueno, está fatal mi padre o mi madre. Y entonces esto es verdad lo que dice Andrés. Somos nosotros los responsables en manejar mejor en gestionar esa autoridad nuestra y soltar culpa, soltar crítica, soltar mucha autoexigencia que tenemos con nosotros mismos. Y luego para mí es importante, como ha dicho, la carta del juego. Vamos a fluir también. Al niño le entra una pataleta, no hay que estar, que aquí no, que no, no hay que estar, oye, deja que se le pasará la energía, todo sube y baja. Toda emoción no dura más de 5 segundos, no tiene patas. O sea, lo retroalimentamos desde la mente. Entonces, pues bueno, dejar que también pase, que todo esto es una era de ellos complicadísima. Nosotros teníamos otra forma de vivir en nuestra época y esto es súper complicado porque entre los intrusos, ¿vale? Que todos conocemos, la transición que está viviendo el planeta Tierra y todo el universo, el karma que está pegando pedos por todos los lados, que es como el árbol, los árboles están rompiendo muchas ramas de los árboles. Entonces, todo esto también es muy complejo para los niños que están naciendo todos desde el 2000 para adelante. O sea, es increíble, o sea, es admirable. Tenemos que honrarnos a nosotros por lo que vivimos en nuestra era y en nuestra época, pero honrar también a estos niños. Entonces, sí, poner límites, pero límites con conciencia. El camino es paso a paso mayor conciencia. Haz todo lo que haces. Ese es el camino. Y sobre todo Totalmente. tener fe ciega, Sí, una fe ciega en que todo va a estar bien. Es verdad que para un niño, imagínate, padres separados, en muchos de los casos los padres son unos psicópatas y utilizan como chivo expiatorio al niño o hacen chantaje psicológico o manipulan o contigo sí, conmigo no, mira qué malo es tu padre, mira qué mala es tu madre. O sea, esto lo llevaríamos siempre al drama. Entonces, yo creo que lo mejor es tener fe en que, pues eso, ya cerrando el programa, si queréis decir algo más, nosotros lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y hemos intentado de disfrutar unos con otros, que al final es lo que hay que hacer, compartir, bailar, como tú bien decías, sin ir en bicicleta a 40 grados a las 3 de la tarde, que yo lo veo a estos que digo, están tarados. Te puede dar algo, ¿no? Hay que hacer Hacer deporte, static pero dance, que static dance es bailar y con pasarlo bien cabeza. y a la vez hacer deporte. Yo, Sara, quiero aprender un día a ver o ver una sesión tuya, a ver cómo podemos hacerlo, porque me interesa mucho desde Sí, que cómo lo haces. yo te enseño, sí, 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 sí. Y tú además lo vas a hacer rápido. O sea que sí, sí, sí. Quedamos un día que si nos vemos prontito, como nos vamos a ver, igual me puedo llevar la mesa de DJ Yo y sé hacer que algo. tiene altavoces, o sea, Bueno, eso está enchufado. Y a bailar, que antes y a bailábamos bailar. mucho, ahora que poco bailamos algunos, ¿no? Sí, ya a bailar, a Hacer bailar. más fiestas de baile, todo A lo más bailar, sano a posible. bailar. Y sano porque luego al final tú te sientes bien contigo mismo, dejando en la medida lo que podamos todas las adicciones, cada uno en su sitio y cada uno sabe al final lo que tiene que hacer o lo que no. Es, es el libre albedrío, ¿no? En la elección. Pues eso. Nosotros con mucho amor nos despedimos desde aquí. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, como he dicho antes, y volveremos en nuestro capítulo Veremos. de los fieras. Somos unos fieras todos. Y Mónica y tenemos, Julián, y un tenemos besito. a Dios dentro. ¿Qué más puedes pedir, hombre? Sí.